Celebramos en este día, en honor a Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Ella es la Madre de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declara a María Madre de la Iglesia. Es decir, ella es nuestra Madre. Y el día de ayer, Pentecostés, decíamos que María es protagonista en Pentecostés. Pentecostés sin María no es Pentecostés. ¿Por qué? Porque ella es la esposa del Espíritu Santo. ¿Y por qué es la esposa del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo fecundó su vientre, y en su vientre el Verbo encarnado. Y es el esposo el que fecunda el vientre de la esposa. Entonces, María es la esposa del Espíritu Santo y es la hija predilecta del Padre eterno, la predilecta, la hija mimada del Padre celestial, y ella es la obediente como hija al Padre. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué dicho no poder decir todos los días: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahora, hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que deshacerse de su propia voluntad. Y deshacerse de su propia voluntad es deshacerse de la propia lógica. Usted y yo creemos que las cosas deben ser así, así y asá. Y tenemos muchos argumentos, muchas razones para que sean así, así y asá. ¿Quién nos quita esos argumentos? ¿Quién nos desbarata esa lógica? ¿Quién? Pues bien, hermanos, María fue capaz de renunciar a su lógica. ¿Por qué? Porque como cualquier mujer hebrea, ella deseaba casarse y tener muchos hijos, porque los hijos representaban la bendición de Dios. Como cualquier mujer hebrea, tenía sus propios planes, y luego, con la visita del ángel, le toca renunciar a sus planes para darle paso a los planes de Dios, que ni siquiera ella entendía,
porque le dice al ángel en ese diálogo de la anunciación: ¿cómo podrá ser esto? ¿Cómo podrá ser esto? No me explico, no me explico. Es decir, no lo entiendo. Y nosotros también muchas veces decimos: ¿cómo podrá ser esto? No me explico, no lo entiendo. Va en contra de mi lógica. Y renunciar a eso no es sencillo. Renunciar a eso es renunciar a la propia voluntad sin entender, tal vez en contra del propio deseo, tal vez en contra de los propios criterios, y darle paso a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Esa es precisamente la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ella es entonces no solo la madre del Verbo encarnado, sino la primera discípula que ha entendido el proyecto Jesús sobre el reinado de Dios. Y luego, hermanos, como es la madre de Jesús, ahora la recibimos como madre, comprendiendo que Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es el Señor, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, pero también es nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Y siendo nuestro hermano mayor, María se convierte en nuestra madre y, por supuesto, en la madre de la Iglesia. Y a la mamá hay que hacerle caso. A la mamá hay que obedecerle. Y le obedecemos a la mamá cuando sabemos escuchar su recomendación a través del Evangelio de Juan en el capítulo 2. Hagan lo que Él les diga. Nosotros, infortunadamente, podemos llegar a distorsionar el papel de María en la iglesia. Y eso es muy grave y es preocupante. Distorsionar el papel de la Santísima Virgen María en la iglesia. ¿Cómo se distorsiona el papel de María en la iglesia? Cuando nos olvidamos de Jesús y la ponemos a ella en el centro. Ni siquiera ella quiere que la pongamos en el centro. ¿Por qué? Porque ella lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. No hagan lo que yo les diga, hagan lo que Él les diga. José no habla en los evangelios y María muy poquito. Quien habla en el evangelio, en la buena nueva, es Jesús. Tal vez alguno diga: Pedro,
a Jesús por María. Está bien, pero que se cumpla la centralidad del Señor y del fundador de la iglesia, Jesús. No podemos desplazar a Jesús colocando a María en el centro de la espiritualidad cristiana. Ella no quiere eso, no lo quiere, porque ella lo ha dicho: hagan lo que Él les diga. Por supuesto que la espiritualidad cristiana sin María es incompleta, pero si ponemos a María en el centro, distorsionamos el papel de ella. Ella es intercesora. ¿Cómo? ¿Qué significa? Que intercede ante su Hijo por nosotros. Intercesora. Pedro, mediadora. No. El único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesús. No es mediadora, es intercesora. Y es la madre de la iglesia, la mamá, y hay que hacerle caso. ¿Y cómo le hacemos caso? Haciendo lo que Jesús dice, haciendo lo que Jesús dice. Es la figura femenina, tierna y delicada de nuestra espiritualidad cristiana. ¿Cuánta falta hace una mamá en la casa? Lo mismo, ella es muy importante porque con su presencia llena la casa. Una mamá con su presencia llena la casa. Y llena la casa porque su ternura, su amor y su incondicionalidad hace posible que rebose de gracia el hogar. Pero volvemos a decirlo, ella intercede por nosotros. ¿Qué estaría pensando el Papa Pablo VI cuando la nombra madre de la iglesia? Estaba pensando que ella es la mamá de todos los católicos, es la mamá de todos los católicos. Y luego ustedes saben la devoción tan grande del Papa Juan Pablo II por la Santísima Virgen María, y ahora la devoción tan grande que tiene el Papa Francisco por la Santísima Virgen María. Nuestra parroquia está dedicada a ella, es la patrona de nuestra parroquia, es la mamá de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Hablando de distorsionar, hay que ser muy cuidadosos, porque hay personas que no sé con qué ánimo, si realmente sea el resultado de la ausencia de salud mental, que comienzan a decir que María está diciendo lo uno y lo otro. No. María no le quita la palabra a su hijo. No. Tengamos mucho cuidado con eso. Y hay personas sin ninguna formación, que salen a decir que María les entrega mensajes y les anuncia cosas. No nos dejemos
distraer. Nosotros con la mirada fija en Él, con la mirada fija en Él y con los oídos puestos en el Evangelio, porque es allí donde nos está hablando la palabra del Padre, el Verbo encarnado, Jesús. Recordemos que Jesús es la palabra del Padre, es la palabra del Padre, y a Jesús nadie le quita la palabra. A Jesús nadie le quita la palabra, ni siquiera su madre. Ella no está interesada en quitarle la palabra al eterno Dios. Y la palabra del eterno Dios se llama Jesús. Jesús. Él es la palabra del eterno Dios. ¿Y por qué les digo esto con tanta firmeza? Porque no permitiremos que nos distraigan y tampoco que le distorsionen so pretexto de piedades marianas. No permitiremos que distorsionen el papel de María. No le hace bien a la iglesia que haya alguien so pretexto de una piedad mariana que le distorsione el papel a la Santísima Virgen María. Termino esta reflexión diciendo: qué buen hijo Jesús, que no quiso que la mamá quedara desamparada. Y entonces le dice a Juan: Juan, ten la amabilidad de cuidar de mi mamá. ¿Por qué? Porque una viuda sin hijos en el tiempo de Jesús la pasaba muy mal. Una viuda sin hijos en tiempo de Jesús quedaba muy expuesta, terminaba siendo una persona tremendamente vulnerable. Y por eso Jesús, consciente de ello, le recomienda a Juan el cuidado de su madre. Y recomendándole el cuidado de su madre a Juan, nos recomienda a todos que cuidemos de la figura de María. Cuidemos de María. ¿Cómo cuidamos nosotros a la mamá? Dándole el verdadero puesto que en esta historia de salvación Dios le ha dado. Así se cuida la mamá, dándole el verdadero puesto que en esta historia de salvación Dios le ha dado. Hoy le decimos a la Santísima Virgen María que más que rezarle, la queremos imitar. Si ustedes le preguntan a la Virgen: Santísima Virgen, oiga, mamá, ¿usted qué quiere? ¿Que le recemos o que la imitemos? ¿Ustedes qué creen que ella responde? Que la imitemos. Entonces, yo creo que María está como madre en medio de nosotros para que imitemos sus virtudes, imitemos su ternura, imitemos su obediencia, imitemos su amor, imitemos su humildad, imitemos su pureza, imitemos su sencillez, imitemos su fidelidad a Dios. Que este día lo vivamos pensando precisamente en esta memoria, la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.